En este video vamos a trabajar la base para sus videos y sus presentaciones de los mecanismos democráticos para la actuación de la sociedad civil. Algunos conceptos importantes que les van a ser muy útiles para la actividad que tienen para esta semana. Vamos a comenzar con el sufragio universal y otros mecanismos de participación ciudadana. Para comenzar, en este plano, ¿verdad?, que nosotros utilizamos, o en esta sociedad en la que vivimos, en donde la participación ciudadana dentro de varios ámbitos, incluyendo la participación política, es sumamente importante, hay ciertas reglas de juego, por llamarlo de alguna manera, a la que debemos de atender. Por ejemplo, en el aspecto del órgano legislativo, debe estar conformado por miembros que han sido elegidos por el pueblo. Es decir, los diputados son elegidos a través del voto directo del pueblo. Junto al órgano legislativo deben existir otras instituciones con dirigentes elegidos. Los electores deben ser todos ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad sin distinción de etnia, religión, ingresos y de sexo. Es decir, aquellas personas que van a ejercer el sufragio y el voto son personas con 18 años o más. Todos los electores deben tener un voto igualitario, así como ser libres de votar según su propia opinión, que nadie los obligue a votar por X o Y partido, y para que esa libertad se pueda ejercer, pues deben existir alternativas reales para poder elegir entre una u otra opción. Tanto para las elecciones de representantes como para las decisiones del supremo órgano político vale el principio de la mayoría numérica. Cuando vamos a elegir nuestros mandatarios y representantes, pues lo hacemos siguiendo el principio de la mayoría numérica. Pero esto no significa que vayamos a irrespetar los derechos de la minoría numérica. También hay que respetarlos, aunque no estén dentro de esta mayoría que eligió o decidió. En nuestro país tenemos una democracia representativa, es decir, que el pueblo elige a sus representantes, por ejemplo, los diputados, ¿verdad?, e incluso el presidente de la República, que toma decisiones a veces pues en nombre de todo El Salvador. Y por ser una democracia representativa necesitamos la existencia de partidos políticos, porque las personas que aspiran a los cargos públicos lo hacen a través de los partidos políticos. La división de poderes también es sumamente importante para consolidar un Estado democrático, y en nuestro caso tenemos el órgano legislativo, ejecutivo y judicial, como ya lo habíamos visto en clases anteriores. En otros países existe un régimen llamado parlamentario. ¿Qué pasa con el régimen parlamentario? Las personas van y votan no por un presidente, es decir, solamente las elecciones son para el poder legislativo, que es este que está aquí, para el poder legislativo. Eligen al parlamento, que representa al órgano legislativo, y el parlamento es el que se encarga luego de decir quién va a ser el primer ministro con todo su gabinete. El primer ministro y su gabinete representan al poder ejecutivo. En una república o en un régimen presidencialista como el de nosotros elegimos tanto al poder legislativo como al poder ejecutivo también. Entonces elegimos al presidente, vicepresidente, y ya luego de ellos dos, pues dentro de este régimen se encargan de seleccionar el gabinete que los va a acompañar. Esa es la diferencia entre un régimen presidencialista y un régimen parlamentario. En el presidencialista nosotros lo elegimos al presidente y a los diputados, mientras que para el régimen parlamentario no se elige un presidente, sino que se elige al parlamento, y el parlamento se encarga de poner el órgano ejecutivo, que no se llama presidente, sino primer ministro. Les invito a que vayan a la página 159 de su libro de texto para encontrar algunos artículos de la Constitución de la República de nuestro país que
hablan sobre cómo es el gobierno, qué tipo de gobierno tenemos, de dónde viene el poder político, el derecho que el pueblo tiene a la insurrección, a levantarse, pero bajo qué condiciones, ¿verdad? Y el artículo 88 que habla sobre la alternancia en el poder y la necesidad de hacer este relevo, ¿verdad? Dentro de los diferentes poderes. También en la siguiente página, en la 160, van a encontrar las normas para la selección de diputados y para la selección del presidente de la República según la Constitución de El Salvador. Y obviamente los diputados son quienes representan al pueblo en la toma de decisiones. Para ser diputado usted debe ser mayor de 25 años, salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre, uno de los dos, padre o madre, salvadoreño, presentar honradez, no haber perdido los derechos ciudadanos en los últimos 5 años, o sea, que usted no haya estado detenido, preso en los últimos 5 años antes de postularse a ser diputado. En el caso del presidente debe ser mayor de 30 años, salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreña, también honradez, presentar honradez. Y si para los diputados era no haber perdido los derechos ciudadanos en los últimos 5 años, para el presidente es en los últimos 6 años. Es decir, que no haya estado detenido, que no haya sido acusado ni comprobado su culpabilidad de algún delito en 6 años antes de postularse a la presidencia y afiliado a un partido político. Los diputados sí pueden optar por candidaturas independientes, pero los presidentes no. En el artículo 152 van a encontrar cuándo no se puede ser candidato a presidente, y en los artículos 153 habla que tanto las condiciones del artículo 151 como el artículo 152 aplican para los vicepresidentes y designados de la presidencia. Y el periodo presidencial es de 5 años, comenzando y terminando el 1 de junio. Según las leyes de nuestro país, existen diferentes formas en que la ciudadanía puede participar, tanto en aspectos políticos como en la toma de decisiones. Y hablamos de a través del sufragio, que es el más común. También hay otro mecanismo que es el plebiscito, que lo vamos a ver más adelante, al igual que el referéndum, el cabildo abierto, y la iniciativa popular, que tiene que ver con la solicitud del pueblo para evitar o para realizar un proyecto de ley o para mandarlo a que se haga un referéndum. Y por último tenemos la revocación de mandato, el derecho que tiene el pueblo para exigir y obligar a un mandatario a devolver el poder cuando éste no está haciendo las cosas de manera apropiada o cuando no está cumpliendo con todas las funciones dentro de su cargo. Cuando hablamos del sufragio universal, estamos nos estamos refiriendo a la característica que todas las personas tienen derecho a emitir el voto sin importar su religión, su raza, su denominación política, sus preferencias sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, hablamos de tener un sufragio universal a partir de este derecho y este deber, ¿verdad? Todos los ciudadanos del Estado, siempre y cuando sean mayores de edad y considerados ciudadanos, pueden ejercerlo. Sin embargo, a través de la historia hemos visto algunas limitaciones a este sufragio. Por ejemplo, en los siglos XIX y los siglos XX, el sufragio universal no es posible dependiendo de los regímenes políticos que existan en los diferentes países. También durante la era de el apartheid, que fue un movimiento en Sudáfrica, en donde no estaba permitido el voto a las razas que no fueran blancas. Esto sucedió allá en Sudáfrica. También tenemos cuando en Estados Unidos a los afroamericanos
se les negó el derecho a votar, se les negaba el derecho a votar, ¿verdad? Por intimidaciones. Y por ahí pues tenemos algunas organizaciones como el Ku Klux Klan, que es, pues, se encargaba de estos elementos. Muchos sistemas de sufragio en todo el mundo excluyen, ¿verdad?, a los extranjeros. Obviamente, si no es ciudadano de un determinado país, no puede ejercer el voto. A los convictos, ¿verdad?, a los presos, o a los enfermos mentales, porque no tienen la facultad para poderlo ejercer o para poderlo hacer. Hablemos entonces del evento, proceso e institucionalidad electoral. ¿Qué es un sistema electoral? Por aquí lo pueden ver. El sistema electoral es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política. ¿Cuál es la función del sistema electoral? Principalmente regular algunos aspectos como quiénes pueden votar, quiénes pueden ser votados, de cuántos votos dispone cada elector o cada persona que va a ejercer el voto, cómo pueden y deben desarrollarse las campañas de propaganda y difusión, cuántos representantes se eligen, ¿verdad?, ya sea para la asamblea o como en las alcaldías, etcétera, etcétera. Cómo se determinan y delimitan las secciones de elección, quiénes se van a encargar de organizar los comicios electorales, entre otras funciones. Además, tenemos diferentes sistemas electorales, como por ejemplo el de la mayoría simple, en donde se gana a través de la obtención de la mayoría de votos. No hay una cifra específica siempre y cuando se obtenga el mayor número de votos que los contrincantes. Tenemos otro sistema que es la mayoría absoluta, que es el que se utiliza en nuestro país y se da a través de la obtención de la mitad del total de votos más uno. Es decir, si son 2,000 votos, tiene que obtener 1,001 votos para ser ganador. Si no se obtiene esa mitad más uno, hay una necesidad de una segunda vuelta. Y tenemos una tercera clasificación que es la representación proporcional, que se asigna a cada partido político tantos representantes como correspondan a la proporción de la fuerza electoral. Es decir, a los partidos más grandes se le asignan más representantes y a los partidos menos populares se le asignan menos representantes. Cuando hablamos de elecciones y participación electoral, podemos encontrar diferentes términos. En primera instancia, ¿qué es una reforma electoral? Y es el proceso de introducir sistemas justos y democráticos en materia de elecciones en donde pues probablemente no exista un sistema justo, donde no exista un sistema democrático. Entonces hay que incorporarlo para poder mejorar la efectividad y la transparencia de los procesos. ¿Qué es una elección? Una elección es un proceso de toma de decisiones o se usa en las democracias modernas, donde los ciudadanos votan por candidatos o partidos para que los representen en el gobierno. ¿Cuál es la edad mínima para votar? Eso depende de cada uno de los países. En nuestro país la edad mínima para votar son los 18 años. ¿Quiénes han sido excluidos de votar? Esto a nivel histórico, hay muchos grupos que han sido excluidos. Por ejemplo, antes no se les permitía a las mujeres. En nuestro país no fue hasta la Constitución de 1950 donde las mujeres podían votar. También a los extranjeros y a los esclavos en aquel tiempo no se les permitía votar. Actualmente, pues ya incluso las grandes minorías pueden ejercer el voto. En algunos lugares incluso el voto es obligatorio por ley. Quienes no cumplan con esta obligación son sancionados con multas que deben pagar. ¿Quiénes pueden ser elegidos para un cargo público? En teoría, cualquier persona puede ser elegida o nominada a un cargo público, siempre y cuando cumpla con las condiciones de las leyes específicas en cada uno de los países. Y tenemos diferentes tipos de elecciones. En primera instancia tenemos las elecciones
diferentes tipos de funciones para las elecciones. La primera función es la representativa. ¿Por qué? Porque las personas eligen a quienes los van a representar. Tenemos otra función, es la de producir un gobierno, porque a través de las elecciones se elige a quienes van a ejercer esa función de ejecutiva o municipal. Y la última función y tercera es la de producir legitimación, porque a través de las elecciones nos damos cuenta el grado de aceptación por parte de los ciudadanos con los diferentes personajes que intervienen en ellos. Tenemos diferentes funciones para las elecciones, ¿verdad? Que era un poquito lo que habíamos hablado anteriormente. Y también tenemos una cuestión del comportamiento o la toma de decisiones que las personas toman en las elecciones. En primera instancia, pueden abstenerse o pueden votar. Esto debido a varios factores. También, si se abstienen o si ejercen el voto, pues tenemos dos explicaciones. La primera es de índole racional, porque las personas saben, ¿verdad? Actúan y tienen conciencia de cuáles son las consecuencias de ejercer o no el voto. Y la otra es de tipo sociocultural, que tiene que ver con la inclinación hacia que sienten, ¿verdad?, los ciudadanos dependiendo de su edad, su sexo, su formación. Entonces, dependiendo de esos aspectos también deciden o no votar. La segunda decisión que pueden tomar es cómo orientan sus preferencias, ya sea por la proximidad ideológica, la atracción hacia los líderes o si se sienten identificados con ellos, porque voto igual ahora que como voté en las elecciones pasadas, o dependiendo si son convocatorias para alcaldes, para diputados o para presidentes. Las características del comportamiento electoral son básicamente 4, que tenemos la movilización electoral, que depende el nivel de afluencia de cuántas personas lleguen, la fragmentación y concentración del voto, que permite conocer en qué medida los electores pues distribuyen el número de votos según las diferentes fuerzas políticas. Tenemos el nivel de competencia electoral, que es reflejado en la incertidumbre respecto al resultado de una elección, y la volatilidad electoral, que se mira a través de los sondeos, ¿verdad? Que es muy probable que las personas cambien de partido político de un periodo a otro. En el caso del municipalismo y la participación ciudadana dentro del municipio, pues tenemos que el municipio es la unidad primaria del Estado y se rige por un código municipal creado en nuestro país o aprobado en nuestro país en 1986. Para que un municipio exista debe tener 10.000 habitantes o más. En nuestro país tenemos 262 municipios que están organizados por núcleos urbanos, cantones y caseríos. Y los municipios tienen una autonomía. Si ustedes pueden ver, en la página 169 encontramos una historia del municipio desde la antigua Grecia hasta las reformas constitucionales que hubo en 1950. El municipio también necesita fondos para operar y dentro de esos fondos pues tenemos el FODES, que se lo asigna el gobierno central. También se obtiene a través de las tasas o el pago de diferentes servicios, los impuestos que hay como municipalidad o que se imponen como municipalidad, y las sanciones o multas que se pagan por hacer o por ejercer infracciones a ciertas ordenanzas municipales o leyes municipales, digámoslo así, ¿verdad? Dentro de las alcaldías hay algo que conocemos como gobiernos municipales. Estos gobiernos municipales están formados por los consejos municipales, consejos con C, y son diferentes a pues otras formas de organización, pero en este caso, para formar parte de un consejo municipal
e incluso para optar para alcalde es necesario ser salvadoreño por nacimiento, originario del municipio o al menos tener un año de vivir en él, tener 21 años o más y saber leer y escribir. Estos cargos o estos consejos municipales duran 3 años. Además, en la actualidad hablamos de consejos pluralistas que están formados por representantes de diferentes partidos políticos y no solamente del partido político que el alcalde resultó ganador. Tenemos que están conformados por alcaldes o alcaldesas, los síndicos y por los regidores o concejales. Algunos mecanismos de participación que se promueven en los municipios son las sesiones abiertas, que se encuentran en el artículo 39 del Código Municipal, y estas sesiones abiertas son sesiones del Consejo Municipal que pues son abiertas al público y algunos miembros nada más, que son representantes de la comunidad, pues llegan y forman parte, donde pueden exponer algunos puntos de vista de la población y de la comunidad, pero no pueden intervenir en la toma de decisiones. Luego tenemos los cabildos abiertos, que son asambleas en donde participan todos los vecinos, ahí sí, no solo algunos, sino que se convoca a todas las personas que habitan en el municipio y por lo menos debe hacerse cada 3 meses para poder informar. Los cabildos abiertos tienen 2 funciones principales. La primera es informar o dar a conocer a las comunidades las actividades y las gestiones que el gobierno municipal está haciendo en su plan de trabajo. Y la segunda función es conocer lo que las personas o los habitantes del municipio piensan de los planes municipales. Esto lo encontramos en el artículo 115 del Código Municipal. Tenemos las consultas populares, que es la máxima expresión de la voluntad de los ciudadanos del municipio y es para conocer la voluntad de los pobladores respecto a un proyecto o política. El Consejo Municipal no puede actuar en contra de la voluntad de las personas que se ha hecho ver en una consulta popular. Esto es en el artículo 116 del Código Municipal. Las asociaciones comunales también existen y son organizaciones permanentes que están en los barrios, las colonias, los caseríos y los cantones, también conocidas como las ADESCO. Y las comisiones que apoyan dentro del Consejo Municipal, que son personas representantes de la comunidad y que ayudan en temas específicos. Pueden haber comisiones permanentes o especiales, administrativas o de cualquier otra área para poder ayudar y colaborar. Y por último encontramos el tema de la cultura de la legalidad, en donde vivimos en un país con cultura de la legalidad. Hablar de cultura de la legalidad es pues referirnos a la aceptación por parte de los ciudadanos de las leyes escritas en los documentos oficiales. Generalmente la cultura de la legalidad está ligada a un Estado de Derecho, en donde la autoridad del gobierno solo se lleva a cabo cuando se siguen ciertas leyes escritas. En un Estado de Derecho impera el principio de legalidad o pues la importancia de la ley. ¿Cuándo hay ausencia de cultura de la legalidad? Cuando encontramos actos de corrupción, corrupción política, delitos del fuero común o que las personas hacen o realizan en la población, delincuencia, robo, discriminación, tanto negativa. Ahora hay un tema de discriminación positiva, que es tomar en consideración a las minorías para contrarrestar la discriminación negativa que antes hacía aparte, ¿verdad? O que las hacía a un lado. Entonces, hablamos de discriminación, pero la discriminación también lleva a algo que conocemos como racismo. Cuando hay una cultura de la legalidad, la sociedad conoce la mayoría de las leyes y las respeta. Existen diferentes organismos de control, se sancionan las violaciones de las leyes, hay un proceso para defender a los acusados, ¿verdad? No solamente decir si usted es culpable, también llevan un proceso para comprobarlo y hay un apoyo a las víctimas. Se condena la delincuencia y la corrupción y existe un sistema para poder cambiar las leyes y que no permanezcan de forma perenne o de forma permanente.